Tomen sus asientos, mis queridos hermanos y hermanas. Este es nuestro culto de aniversario. La gente cuando cumple años dice, no siempre se cumplen 33 años. Bien, dice el texto para esta tarde: todos los que habían creído estaban juntos. Estoy leyendo Hechos capítulo 2. Y tenían en común todas las cosas. Está hablando de la iglesia primitiva. Cuando se habla de la iglesia primitiva, se habla de la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Espero no tomar más de 15 minutos en esta reflexión. Bien, porque de lo bueno, poco. Así es que vamos a hablar poquito. Bien, la iglesia está de aniversario, nuestra iglesia. Y nosotros, hermanos queridos, desde que se le reconoció como iglesia local, han pasado 33 años. Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender hoy qué es una iglesia. Porque estoy seguro que algunos de ustedes tienen un concepto equivocado de lo que la iglesia es. Y vamos a aprender hoy día. Tenemos que recordar y tenemos que saber lo que la iglesia es, para que nos esforcemos y trabajemos para que esta iglesia sea lo que Dios quiere que la iglesia sea, y para que viva de acuerdo a su propósito. Saben ustedes que a veces la gente está confundida porque no sabe lo que es la iglesia. Ahora, esta confusión no solo la tiene la gente que está afuera, sino también nosotros que estamos aquí. A veces también nos confundimos. A ver, ¿qué dice la gente de que está afuera de lo que es la iglesia? Algunos piensan que la iglesia es algo así como ponerse unas gafas, que cuando ellos se ponen las gafas tienen una mirada diferente del mundo. Entonces para ellos ser iglesia es ponerse unas gafas y mirar el mundo de manera diferente. Otros piensan que la iglesia es como una religión más. Otros piensan que la iglesia tiene que ver con un fenómeno psicológico para la gente. Es decir, que si la gente necesita perdón y no puede vivir con la culpa, que vaya a la iglesia. En la iglesia va a recibir perdón y se va a quedar tranquilo. Otros dicen que los que no tienen esperanza, que vayan a la iglesia, porque allá en la iglesia le van a dar palabras de esperanza y se le va a pasar todo eso. Otros piensan que ir a la iglesia tiene que ver con que la gente reciba consuelo. Así es que si alguien está triste, que vaya a la iglesia, porque allá se va a sentir contenta. Vayan a la iglesia todos los que tienen esos problemas y se les van a pasar. Pero los que no tienen esos problemas no necesitan ir a la iglesia. Por eso es que mucha gente no viene a la iglesia, porque no se siente pecadora, no siente que no tiene esperanza, no tiene problemas de consuelo, entonces no necesitan venir a la iglesia. La gente que está afuera piensa así. Pero ¿qué pensamos nosotros, los que estamos aquí? A veces los que estamos aquí pensamos algo errado también. Pensamos, hermanos, que la iglesia es un lugar donde nos enseñan a vivir de acuerdo a los principios de la Biblia. Entonces voy a ir a la iglesia para vivir de acuerdo a estos principios. Otros piensan que venir a la iglesia es para vivir como Jesús vivió. Y como yo quiero vivir como Jesús vivió, entonces yo vengo a la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia de lo que es la iglesia? Para entender lo que dice la Biblia que es la iglesia, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Y yo leí el texto bíblico de los Hechos, que nos muestran lo que la iglesia debe ser. Primero, la iglesia comenzó en Pentecostés. Ese es el inicio de la iglesia, el Pentecostés. ¿Cuántos habían ahí?
120 personas. ¿Cuántos días estuvieron reunidos ahí? 10 días. ¿Y qué estaban esperando ahí? ¿Por qué el Señor les dijo que se quedaran ahí? Porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces hay algo que debe caracterizar a la iglesia: es el poder del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que esas 120 personas después trajeron a 3,000? El sermón de Pedro trajo a 3,000. Luego vinieron 5,000 personas. Y dice el texto que yo le leí que el Señor iba añadiendo a la iglesia todos los que habían sido salvos. De Jerusalén partieron a Judea. De Judea fueron a Samaria. Después fueron a Antioquía. Después fueron a Siria. Después fueron a Chipre. Luego fueron a Roma, hasta lo último de la tierra. Entonces, primera cosa, la iglesia es un lugar donde el Espíritu Santo está presente. Amén. La iglesia es un lugar donde el Espíritu Santo está presente. Yo tengo que sentir, yo tengo que saber que el Espíritu Santo está entre nosotros, con nosotros. El Espíritu Santo está con esta iglesia metodista. Somos iglesia porque el Espíritu Santo está entre nosotros. Y el Señor añade a esta iglesia los que han sido salvos. Voy a decir algo aquí. La gente se salva y el Señor la añade a la iglesia. Y esa iglesia crece. Tenemos que ser una iglesia que crece. Con 3,000, con 5,000. Somos una iglesia que lleva el evangelio de un lugar a otro. La iglesia primitiva llevó el evangelio en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, luego Antioquía, Siria, Chipre, Roma y hasta lo último de la tierra. Nuestra iglesia debe ser una iglesia que lleve el evangelio. Ustedes y yo tenemos que llevar el evangelio. Si somos la iglesia que el Señor quiere que seamos, tenemos que llevar el evangelio. Ahora, si se trata de hablar con honestidad, tenemos que decir que muchas veces nuestras iglesias actuales no han puesto al mundo de cabeza como la iglesia primitiva lo puso. La iglesia primitiva, hermano, revolucionó la vida de esas personas. Y yo creo que nosotros necesitamos volver a la iglesia de los hechos, una iglesia que impacte, una iglesia que toque los corazones, una iglesia que transforme vidas. Y eso será posible solo con la presencia del Espíritu Santo. Si algo le vamos a pedir al Señor para esta nuestra segunda iglesia, que sea una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, para que cuando las personas vengan a esta congregación sientan que sus corazones fueron tocados, que algo pasó en sus vidas y que ya no son los mismos. Y eso no tiene que ver con el pastor, no tiene que ver con nosotros los laicos, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia debe tener por sobre todo el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser esa iglesia. Si usted en algún momento ora por esta iglesia, pídale al Señor: Señor, ayúdanos a ser como la iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia que es más que una organización. Qué bueno que nosotros tenemos reglamentos. Y yo me conozco bien los reglamentos de la iglesia. Yo conozco la administración, yo conozco lo que dice el artículo tanto y tanto, pero la iglesia es más que eso, porque los artículos y los reglamentos y los estatutos no cambian vidas. No cambian vidas. Lo que cambia la vida es el poder del Espíritu Santo que actúa a través de la iglesia. Esa otra parte
es la que nos permite ser bien organizados, una iglesia estructurada y disciplinada, y eso nosotros procuramos hacerlo. Y qué bueno que nuestra iglesia sea así, pero no tenemos que confundirnos, hermanos queridos, que lo que realmente mueve a la iglesia del Señor es el poder del Espíritu Santo. Eso es. Entonces tenemos que ser la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia cuya cabeza es Cristo. De la iglesia humana, de la estructura y de la administración, la cabeza es nuestro obispo que nos saludaba. Pero de la iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo. Y la iglesia es fuerte por el poder del Espíritu Santo. Eso es. Ahora, el primer problema que nosotros tenemos es que la iglesia en el día de hoy ha perdido su identidad original. ¿Cómo es eso? Bueno, todo el mundo entiende hoy día que la iglesia es un edificio. Y cuando a mí me preguntan, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué digo yo? Que está en Lincoln 1800. Pero lo cierto es que no es así. Lo que está aquí en Lincoln 1800 es el templo, no la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros. Usted es la iglesia, allá donde está, en la feria, en el trabajo, en su casa, donde usted esté. Usted es la iglesia del Señor. Lo que tenemos aquí en Lincoln es la ubicación y la dirección de nuestro templo. La iglesia no es el lugar donde la gente se reúne. La iglesia somos los que conformamos esta congregación. Y la Biblia habla de la iglesia de dos maneras. Habla de la iglesia universal y de la iglesia local. ¿Saben ustedes que al comienzo la iglesia no tenía templo? Y voy a leer un texto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y cómo los iba a añadir si no tenían templo? Porque se juntaban en las casas. Porque la iglesia somos todos nosotros. Lo que nosotros tenemos acá es un templo. ¿Y sabe lo que hay que hacer para ser parte de la iglesia del Señor? Aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, usted es parte de la iglesia. Eso es. Si yo quiero ser miembro de la iglesia metodista, yo me hago simpatizante, después miembro probando, después miembro en plena, me reciben, participo y soy habilitado. Y eso está correcto. Pero si quiero ser parte de la iglesia de Cristo, yo tengo que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces nosotros debemos tener claridad eso. Dice que los que creían no eran añadidos a la congregación, sino que eran añadidos a la iglesia. Y eso lo hacía el Señor. Hermanos, esta es la iglesia. La iglesia es el lugar donde se reúnen hombres, mujeres, niños y niñas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y la iglesia es mucho más que ir a reunirse a un lugar. Ser iglesia es ser parte del cuerpo de Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo. Eso es ser la iglesia. Y la iglesia no solo está aquí en Lincoln 1800, la iglesia está en todas partes. Donde usted está, la iglesia está allí. Se sube al colectivo, la iglesia está allí. Va al hospital, está esperando ahí que la atienda el doctor, la iglesia está allí. Porque donde usted está, está la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces tenemos que enfocar nuestro futuro de nuestra amada iglesia. Segunda, la iglesia es el lugar donde el Espíritu Santo se mueve en la vida de cada persona, donde hay dones y ministerios, donde hay sanidades, donde hay conversiones, donde hay transformaciones. Esa es la iglesia que queremos ser. Esa es la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Queremos ser una iglesia que se extiende, que se expande, que lleva el evangelio a todas partes. Esa es la iglesia. Hemos aprendido en la historia de esta congregación, está en nuestro boletín, cómo esta iglesia colaboró
en distintas iniciativas, en el Colegio Robert Johnson, en el Hogar Huerto de Paz. Colaboró también con la primera cuando había que hacer el templo. Esa es la iglesia. La iglesia es la que está, la que se mueve y va a todas partes. Cuando la iglesia se dispersa, comienza a predicar el evangelio. ¿Y por qué? Porque sabía y estaba segura que la cabeza de la iglesia era Cristo, el Cristo vivo. Entonces, esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Esa visión no la tenemos que perder. Hacia allá queremos llegar. No queremos ser distinta a la iglesia del libro de los Hechos. Todo lo contrario, queremos ser esa iglesia donde sea el Espíritu Santo el que gobierne y el que nos dirija. Así es que cuando pensemos en la iglesia, vamos a pensar en eso. Cuando pensemos en nuestro templo, vamos a pensar en este templo. Cuando pensemos en la iglesia, vamos a pensar en esta asamblea de cuya cabeza es Cristo. Y cuando pensemos en nuestra iglesia metodista, vamos a pensar en una organización disciplinada y ordenada que permite que nosotros interactuemos en ella. Pero la iglesia, hermanos queridos, es el lugar donde están los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Termino con esto. Yo quisiera en verdad que usted fuera más que miembro de la segunda iglesia, que fuera más que miembro de su iglesia, de su congregación, que fuera más que miembro de la Iglesia Metodista de Chile. ¿Sabe lo que en verdad importa y lo que al final es lo que realmente hará la diferencia? Que usted sea miembro de la iglesia de Cristo. Gracias por la adhesión que tienen a la iglesia metodista. Gracias los que son miembros de esta iglesia, los que son miembros de la primera o de que son de San Lucas. Gracias por estar allí. Pero lo que va a hacer tu diferencia en la eternidad no es eso, porque no es ese libro de miembros el que el Señor Jesús va a revisar para la eternidad de cada uno. El libro que Él va a revisar es el libro de la vida, donde están los que lo han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas, los que han vivido de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Yo puedo revisar el libro de la iglesia y verlo desde que ustedes son niñitos. Cuando entremos al otro lado, cuando vayamos al cóctel ahora, van a ver ustedes una cantidad enorme de fotos. Y muchos de ustedes son niños ahí en esas fotos. Y han permanecido desde su niñez hasta hoy aquí. Y qué bueno, qué bendición es esa. Pero en realidad lo que importa es que nuestra vida esté sellada y registrada en la historia de la iglesia de Cristo. Eso es lo que hace la iglesia de verdad. Porque nuestra iglesia metodista de Chile lleva 144 años en Chile. Pero la iglesia, hermanos queridos, va a durar por la eternidad. Y a esa iglesia solo podrán entrar los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Para el año que se nos viene, yo quisiera que cada uno de nosotros pensara concienzudamente: ¿de qué iglesia soy miembro yo? ¿Solamente me he conformado con ser miembro en plena comunión y habilitado de nuestra iglesia metodista? Es decir, ¿eso es todo para mí? ¿O también quiero ser más que eso? Quiero ser de aquellos que el Señor añadía porque habían sido salvos. Que todos los que estamos aquí en esta tarde podamos tener esa experiencia de conversión y que seamos siervos del Señor en esta iglesia, porque somos miembros de la iglesia de Cristo. Que el Señor nos bendiga y que seamos la iglesia poderosa, fiel, proclamadora que fue la iglesia primitiva. Y que por sobre todo el Espíritu Santo gobierne, reine y dirija nuestra congregación. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias porque esta es la iglesia que queremos celebrar. Esa iglesia donde están los redimidos por su sangre, ellos cuyos pecados fueron perdonados y lavados. Señor, si hubiera alguna persona en esta tarde aquí entre nosotros que esté pensando: yo quiero ser de esa iglesia que está en todas partes, esa iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo.
Señor, si hubiera alguien en ese anhelo y en esa condición, que pueda en su corazón reconocer: yo me siento orgulloso de haber sido criado y nacido y formado en la iglesia metodista. Pueden decir algunos hermanos aquí, pero eso es muy poco para la vida. Que ellos en realidad sientan la necesidad imperiosa en su corazón de nacer a la iglesia de Cristo, donde tú eres la cabeza y nosotros somos solo miembros de tu cuerpo. Gracias, oh Señor, por el don maravilloso de la salvación. Gracias te damos por las personas que han encontrado a Cristo en esta congregación, y porque de ser miembros de la congregación local han pasado a ser miembros de la iglesia triunfante, de la iglesia de Cristo. Gracias te damos, oh Dios. Bendice tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por acompañarnos en nuestro culto dominical. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Segunda Iglesia Metodista Iquique y vas a encontrar muchos mensajes más. Dios te bendiga.